Un pequeño apunte. Lo que habéis dicho es muy interesante y efectivamente lo del Holodomor afectó muy duramente a Ucrania, pero no solo a Ucrania. Quiero decir, en la Unión Soviética hubo un montón de gente que murió de muchas partes que ahora serían estados independientes, incluso Kazajstán y tal. Es decir, que vamos, y no han evolucionado de esa misma manera. Es decir, y luego efectivamente, ¿que son todos los ucranianos nazis? Por supuesto que no, eso es obvio. Es decir, ahora bien, que sí hay un grupo seguramente minoritario, pero que está controlando buena parte del poder y que tiene claramente inspiración nazi, también. Y eso es, hay personajes históricos que pueden ser más o menos discutibles. Napoleón, pues podemos decir que tuvo cosas buenas, tuvo cosas malas, no sé qué y tal, vale. Pero un personaje como Stefan Bandera no es discutible. Es un señor que era un nazi, que participó en un genocidio, es decir, y que se cargó, a ver, las cifras pueden oscilar entre 60, 70 mil, así hay quien habla de 100.000 judíos, polacos, etcétera. Que las calles, bueno, que ese señor se haya convertido en un héroe y que las plazas de las ciudades y los pueblos ucranianas estén con bustos y estatuas de Stefan Bandera, pues no de recibo. Nos imaginamos aquí, no sé, en Alemania que tuvieran estatuas de Hitler o de Rudolf Hess o de Goering o de, no sé, sería una cosa demencial. Es decir, ya digo, yo creo que ha habido ahí, y hay que tener en cuenta la labor de Estados Unidos, que ha estado trabajando no solo en el ámbito militar, sino también en el ideológico, porque le interesaba. Los anglos es para echarlos a comer aparte, ¿no? Porque muchas de las barbaridades que se han hecho en Europa las empezaron a hacer los anglos, entre ellas, por ejemplo, todo el tema en Estados Unidos de la eugenesia. Pero bueno, esta es otra historia. Es decir, otra cosa que haya señalado Antonio, fundamental, la demografía. Y ya me paro, que si no me enrollo. La demografía. Claro, primero, con toda la guerra. Bueno, primero, el último censo que se hizo en Ucrania fue en el 2001, si mal lo recuerdo. Desde entonces no se ha renovado el censo totalmente. Yo, por lo que he leído. Se hablaba de 42 millones antes de la guerra. Es decir, si le quitas lo que se ha quedado Rusia, es decir, por los referéndums, los en torno a 10 millones que se han ido, la mayor parte a Occidente y otra parte a Rusia, se habla que ahora mismo en Ucrania debe haber unos entre 20 y 25 millones, no más, tanto de hombres como de mujeres, ancianos, niños. Con lo cual, esto es un desastre demográfico. Pero es que, como señalaba Antonio, es que, claro, los que están muriendo son la gente más o menos joven, en edad de procrear, etcétera, tal, tal. Es decir, que esto luego va a repercutir en un desastre de tal calibre tremendo. Esto Rusia no le está pasando. ¿Por qué? Por ejemplo, la carnicería de Bakhmut. Es decir, lo está haciendo el grupo Wagner. El grupo Wagner son mercenarios. Es decir, nadie les va, entre comillas, sí, todos tienen madre y padre, pero quiero decir que nadie les va a llorar en Rusia porque les hayan matado, porque les pagan para ello. Con lo cual, eso son pérdidas que no se contabilizan, entre comillas también. Entendámonos, quiero decir que son seres humanos, pero que no, ni siquiera van a dar el número, porque es una empresa privada. Las empresas privadas como Blackwater en su día o Dincorp no dan el número de muertos que tienen en sus operaciones. Y eso lo está utilizando bien Rusia, en este caso concreto. Y luego se ha preocupado mucho Rusia de que no vayan a la guerra cierta parte de población joven. Por ejemplo, estudiantes universitarios. Estos no van. Es decir, ha ido, de ahí buena parte de los desastres, es decir, el ejército profesional, la parte del ejército profesional ruso que tenían, no los de recluta. Los 300.000 famosos estos que han reclutado ahora son reservistas. Es decir, y tienen un montón de excepciones para determinadas profesiones que son estratégicas. Es decir, que los rusos sí que están pensando en un tema demográfico, que además Rusia tiene grandes problemas demográficos. Quiero decir, tiene una natalidad baja, tiene una diferencia entre hombres y mujeres muy grande. En fin, sí lo están pensando. Pero que va a ser un problema para Ucrania, como decía Antonio, eso es seguro, vamos. Bueno, pues me parece muy interesante esas reflexiones. Ahí también están muchos académicos que dicen que el nazismo siempre ha ido de la mano del nacionalismo ucraniano y que ha sido fomentado por distintas potencias extranjeras a lo largo de la historia, no solamente ahora por Estados Unidos y Occidente, sino por otras potencias que se han enfrentado a Rusia y a la URSS. Y bueno, eso es una reflexión que ahí queda. Y también el tema demográfico. Me parece muy interesante el enfoque global que le habéis dado a la cuestión.